Hola, queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase de hoy viernes 11 de noviembre 2020. Pues veo que apenas hay 4 estudiantes. Igual vamos a dar inicio con la clase. Se tomará muy en cuenta la participación y asistencia de ustedes a las clases del día de hoy. Y pues bueno, de esta manera ya se van ganando también cierta puntuación, ¿no? Bien, habíamos quedado entonces que dentro de la parte del marco lógico, pues es importante aplicar la fundamentación del enfoque técnico sistémico que se da dentro de la parte metodológica para poder desarrollar proyectos. O, dicho de otra manera, para poder presentar ofertas de trabajo, proyectos a profesionales, entre otras cosas. Esta herramienta del marco lógico es como la estructura de una casa. Una casa tiene sus bases. Para que un proyecto esté adecuadamente, o por decirlo más práctico, esté correcto, debe tener todas sus bases acentuadas en la parte conceptual. Es decir, que todas las soluciones que yo tenga que darle al cliente sean reales, no sean inventadas ni ficticias. La casa tiene columnas y esas columnas estarán conformadas por un método científico. Es decir, que toda la solución que tengo que darle al cliente debe estar también enfocada dentro de los conocimientos que nosotros podamos demostrarle a través de la observación, a través de la demostración de lo que sabemos hacer, cómo lo hacemos y de una buena manera. Tiene que ser un enfoque sistémico, es decir, las soluciones deben tener lógica, deben tener coherencia. Y lógicamente al final, como resultado, yo necesito tener ya un proyecto a nivel de diseño o a nivel de desarrollo. Cuando hablamos de sistemas, es decir, yo necesito tener cuáles serán mi información, mis insumos de entrada para el diseño, para el desarrollo y posteriormente en la operación del proyecto. Este va a procesarse y al final tendremos un producto final. Ese producto final va a estar primero en función de lo que nosotros les hayamos propuesto al cliente y operando qué es lo que quiere el cliente con el sistema. Ese sistema puede retroalimentarse, es decir, seguir un ciclo de mejora continua. Si hay fallas, irles haciendo ajustes conforme vayan operando. El marco lógico se lo utiliza como una guía, me sirve para preparar proyectos, me sirve para diseñar proyectos. Es un instrumento que me permite evaluar la calidad de mi proyecto, de mi trabajo, de mi servicio profesional. Y además es un medio comunicativo. De una manera sencilla, yo puedo mostrarle a mi cliente cómo estará elaborado su proyecto. En resumen, esta herramienta me ayuda a pensar. Más sin embargo, no significa que con ya conocerla va a sustituir el análisis creativo. Es decir, me da las pautas, me da la guía. Me da las pautas, me da las guías. Bien. Entonces, con eso ya podemos establecer que ahora vamos a diseñar o vamos a ver cómo se diseña la matriz de marco lógico. Esta herramienta de matriz de marco lógico estará compuesta de la siguiente manera. Pero para esto yo necesito realizar un enfoque participativo y más que todo darle secuencias para llegar a esta parte a través de cierta planificación. La planificación, pues, que me permite establecer esta herramienta es que me permite desarrollar un plan de acción, un plan operativo de manera correcta y que me facilite ir observando las correcciones y cómo va evolucionando el proyecto. Me permite establecer una infraestructura sistémica con forma lógica, causal. Voy a tener factores externos, es decir, se van a poder visualizar o establecer los riesgos. Tendremos indicadores para irnos poniendo metas, para irnos poniendo hitos, que en este momento podamos ir viendo la evolución del alcance del proyecto y finalizamos también con el cronograma y el presupuesto del proyecto. Eso yo necesito para presentar mis trabajos de ofertas ante mis clientes. Hay algunos elementos importantes para planificar. Pues bien, yo necesito saber que debo tener objetivos de finalidad, es decir, ¿me permitirá establecer el éxito del proyecto? Por supuesto que sí. Yo debo tener un propósito. ¿Cuál es la razón por la que voy a hacer el proyecto? Necesito ver cuáles serán mis entregables. Es decir, será un producto, será un servicio. Por ejemplo,
¿Será un software? ¿Será simplemente un análisis? ¿Será un informe? ¿Será el mantenimiento de una computadora? Etcétera. Y para poder realizar esos productos resultantes, yo necesito hacer acciones, actividades, tareas. Para hacer el mantenimiento de una computadora a nivel de software, yo necesito saber cómo debo proceder. Y lógicamente determinar los recursos, determinar los medios con que vamos a realizar esas actividades. Ya vimos nosotros que tenemos factores externos, indicadores, pero también vamos a tener cómo verificar lo que se va avanzando. De qué manera evidenciamos, cómo probamos que los avances son ciertos, a través del plan de ejecución y a través de las fuentes o evidencias. Ir controlando el cronograma y el presupuesto y de esa manera ver las condiciones previas para determinar la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Dentro de esa matriz de planificación yo necesito ir estableciendo, antes de empezar a ejecutar, saber por qué voy a ejecutarlo, qué intento hacer con el proyecto, cuáles son cómo se realizará el proyecto, cuáles son los riesgos, dónde voy a encontrar la información para determinar mi diagnóstico y evaluar posteriormente el éxito, cuáles serán los recursos necesarios, el costo, así como el presupuesto. Tengo que empezar a planificar previamente y ya lo puedo ir estableciendo a través de una matriz de planificación, que realmente no es más que la matriz de marco lógico. Tiene 1, 2, 3, 4 filas, perdón, columnas por 1, por 2, por 3, por 4 columnas. Es decir, la matriz de marco lógico es una matriz, es un cuadro de 4 filas por 4 columnas. Si necesitan, por favor, alguna duda, alguna pregunta, váyanla haciendo. Bien, aquí yo tengo prácticamente, aquí voy a remarcar aquí, esta es mi matriz de marco lógico, ¿sí? Donde van a estar la lógica de intervención se llama resumen narrativo, que no es más que la finalidad a nivel de la columna 1, fila 1, la segunda es el propósito, componentes, actividades. Y también en la segunda columna vamos teniendo los indicadores a todos los niveles, vamos teniendo las medios de verificación para comprobar dónde encontramos los indicadores y en la última columna tenemos los supuestos o también los llamados riesgos de mi proyecto. Bien, entonces de esa manera una de las preguntas sería, bueno, ¿por dónde empiezo llenando? ¿Por dónde empiezo elaborando? Si bien es cierto que para elaborar una matriz marco lógico hay un orden, pero a medida que vamos ganando experiencia, se las va realizando de una mejor manera y de una manera práctica. Dice que la matriz marco lógico tiene una lógica horizontal, es decir, tengo que hacer un análisis a nivel de filas. ¿Sí? Tengo que hacer un análisis a nivel de filas. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. En las filas nosotros tenemos los objetivos o el resumen narrativo. Yo tengo que ver cómo voy a ir demostrando mi avance. Tengo que comprobar, verificar, mostrar, demostrar cómo voy avanzando y también debo saber convivir con los riesgos. Saber convivir con los riesgos significa que ellos siempre van a estar allí, pero yo debo tener un plan de contingencia y en lo posible que este no se dé, me refiero al riesgo para no aplicar el plan de contingencia. Bien, ya le indicaba que hay un orden de cómo construir la matriz de marco lógico. Bien, se la construye y se empieza desde la finalidad, ¿sí? Y terminan en las actividades, ¿sí? Una vez que termina la finalidad y actividades, yo empiezo revisando nuevamente para ver si lo que planteé estuvo correctamente realizado, ¿sí? Luego me voy a establecer los riesgos a nivel desde propósito hasta las actividades. Luego empiezo a establecer los indicadores del propósito, indicadores de los componentes, indicadores luego de la finalidad. Posteriormente empiezo a determinar los medios de verificación o fuentes de verificación de esos indicadores y posteriormente empiezo a hacer el presupuesto y también sus medios de verificación.
Todo esto debe estar en función de la C4. Ya no quiero repetirlo. C4 significa cantidad, calidad, costo y tiempo. Eso significa C4. Perdón. Bien, aquí tenemos ya una matriz de marco lógico establecida. Tenemos la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Ya está llena a nivel de finalidad, a nivel de propósito, resultados y actividades. Entonces, ya la tenemos hecha. Vamos a ir haciendo paso a paso y vamos a explicarla. Bien, para esto es claro tener que para poder obtener la sostenibilidad del proyecto, yo inicialmente debo empezar a desarrollar actividades. Desarrollando actividades obtengo productos, obtengo proyectos, obtengo servicios. Una vez que tenemos los productos, yo puedo empezarlo a utilizar. Estos empiezan a funcionar, empiezan a operar. Y debo darle sostenibilidad a la empresa, debo darle sostenibilidad al cliente. En otras palabras, debo hacer que mi proyecto tenga un ciclo de vida el más largo posible. Eso significa lo que se denomina aquí cadena de hipótesis. Ya vimos que tiene una lógica de intervención a nivel horizontal, pero también tiene una lógica de intervención que para poder obtener un objetivo general o una finalidad, yo necesito empezar a realizar actividades. Si no hago actividades, no tengo resultados, no hay producto o servicio o proyecto que pueda empezar a funcionar. Bien. Conceptualmente, el marco lógico yo necesito partir, y ya lo sabemos, de una situación actual llamado problema y necesito llegar a una situación futura llamada solución. Es decir, los problemas, transformarlos en soluciones a través de insumos y que vamos a tener la utilización como un recurso, como un medio, en este caso, para poder mitigar o solucionar el problema. Esa es la forma en cómo se empieza o se inicia a establecer o determinar las soluciones que ya nosotros lo habíamos indicado anteriormente cuando empezamos a observar o a estudiar lo que era la formulación de un problema. Aquí nuevamente tenemos otro ejemplo de otra matriz de marco lógico, ¿sí? Bastante genérica, de una manera global ya establecida. Bien. Vamos ahora sí a empezar a enseñarles cómo se elabora una matriz de marco lógico. Vamos a empezar por la fila 1, columna 1, la finalidad. La columna 1 del resumen narrativo dice que se llama finalidad, también se lo llama objetivo global. Y me permite establecer cómo va a contribuir la solución al problema. Me determina los beneficios del proyecto. Son los efectos como un resultado amplio para determinar si el proyecto fue exitoso o si el proyecto fue un fracaso. Bien. Dice que se puede verificar a largo plazo. Entonces, ya partiendo del ejemplo de la matriz que empezamos al inicio, que estaba completamente llena, yo digo que va a ser el siguiente. Primero me dice que es una contribución, es un objetivo, entonces empieza con un verbo en infinitivo. Dice que se quiere aumentar la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad, un verbo de acción. Tengo aquí qué es lo que quiero lograr y dónde lo quiero lograr. Es decir, un espacio. Bien, aumentar la rentabilidad de las pymes de TICS. Bien, vámonos ahora a la columna número 2, perdón, fila número 2, columna 1. Se llama el propósito, también llamado objetivo general. Ya me da la pauta que al ser objetivo significa que debe iniciar con una palabra en infinitivo. Dice que es el resultado directo una vez que el producto, el proyecto esté funcionando, ¿sí? Me contribuye al logro de lo que yo quiero. Oh, ok, está funcionando. Ya veo que
se me automatizó todo, ya no tengo fallos. Bien, como ya dijimos que era un objetivo, entonces también tiene un verbo. Yo quiero, para poder incrementar la rentabilidad, yo necesito reducir. ¿Qué cosa necesito reducir? Los costos operativos. ¿Dónde? En las pymes. Necesito reducir los costos operativos en las pymes, porque está alineado de que mi caso de estudio es las pymes de tecnologías. Bien, entonces, ahora sí podemos continuar y nos vamos con los componentes o con los resultados. Los componentes o resultados es el producto, es el trabajo que me contrató mi cliente y el que yo le voy a entregar. Ah, me contrató para realizar un cableado estructurado, ahí le entrego el cableado estructurado. Me contrató para que le formatee los computadores, allí tienen sus computadores formateados y con los nuevos y con las nuevas aplicaciones instaladas. Son entonces los elementos, componentes, productos que pueden ser tangibles o intangibles. Y vamos a tener dos productos, un componente 1 llamado y el otro componente 2. Dice que yo necesito, también es un objetivo, necesito mejorar, ¿sí? Y necesito reducir. ¿Qué necesito mejorar? Los rendimientos operativos en los servicios de las pymes de la TICS. ¿Qué quiero reducir? Los costos, porque me está saliendo muy caro. Reduzco costos, le digo a la gente que se ponga más pila, que trabaje de mejor manera, que no pierda tiempo, entre otras cosas. ¿Sí? Y tenemos allí nuestra fila número 3. Y para poder obtener esos componentes 1 y 2, yo necesito hacer actividades. Las actividades son las tareas requirientes para poder obtener los componentes. Deben ponerse las acciones más relevantes, no desagregar demasiado ni utilizar demasiadas palabras. Bien, dijimos que teníamos componente 1 y componente 2. Tenía dos componentes y ahí le estoy demostrando. La A significa la abreviatura de actividades. El segundo dígito me representa el número de actividades que requiero para obtener un componente. Y tenemos, me parece, una actividad número 3, que es hacer el informe final. Hacer el informe final para ver cómo está estructurado mi trabajo. Bien, dice que tengo que, miren, ve, en infinitivo, eliminar, mejorar, realizar, adquirir, realizar. Eliminar tiempos muertos y procesos, mejorar técnicas operativas, realizar convenios con proveedores, adquirir cantidades de materiales y recursos en función de la C4, entre otras cosas. Bien. Ahora sí, tenemos ya nuestra primera columna y vamos a ver, para poder yo obtener el componente 1, necesito eliminar, para mejorar los rendimientos, necesito eliminar tiempos muertos y mejorar técnicas. Para reducir costos, necesito realizar convenios con los proveedores que me den sostenibilidad y adquirir recursos materiales, es decir, buenos precios, en este caso bajos precios a largo plazo y facilidades de pago. Una vez que yo tengo mejorado los rendimientos y reducido los costos, entonces yo puedo reducir los costos operativos en general de las pymes. Y si los costos operativos de las pymes se reducen, entonces va a aumentar la rentabilidad del proyecto. Reitero, aquí tenemos el paso a paso de cómo se realiza la matriz de marco lógico. Ustedes, en uno de los deberes, y es el trabajo que uno de los que vale más, creo que vale 2.5, que es el proyecto, tienen que hacer y ya saben hacer. Ya se les enseñó. Que practiquen es otra cosa. Formulación del problema. Perdón, voy antes. Bueno, ya, formulación del problema. Análisis de involucrados. Matriz de conflicto. Árbol de problemas. Árbol de objetivos. Y ahorita estamos viendo matriz de marco lógico. En ese formato que se les dio, tienen que hacer lo que se les ha enseñado y hay cosas que no se les ha enseñado, pero sí son parte del diseño del proyecto que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, casi todo el trabajo tienen que hacer en versión 1, diseño 100% y desarrollo el 50% del proyecto
establecido. Reitero, se les dijo desde la primera semana de clases. Ya estamos semana 5. Van a tener la semana del 21 de diciembre al 2 de enero vacaciones, por lo tanto, aprovechen para que hagan esos trabajos, que son 3 y equivale a 7.5 aproximadamente. Por ahí alguien me podría preguntar, veo que no preguntan tampoco, me gustaría que lo hagan si es que tienen dudas. Una de las preguntas que quizás pasara por su cabeza es, bueno, ¿y qué tiene que ver la matriz de marco lógico con los proyectos informáticos? ¿Qué tiene que ver la matriz de marco lógico con mi profesión? Tiene que ver mucho. Sí, miren, ve, aquí dice que estoy viendo un proyecto para generar mantenimiento de software y hardware. Bien. Me doy cuenta aquí abajo, estas palabras bastante conocidas. No es más que la columna 1, en vez de estar vertical, la he puesto horizontal en la parte de abajo. Actividades, componentes, propósitos, fines. ¿Qué más me doy cuenta? Que yo necesito ir identificando un problema. ¿Sí? Cuando identifico el problema, entonces tienen que venir ideas para buscar alternativas de solución y lograr hacer el estudio de viabilidad y factibilidad y posteriormente obtener el diseño del proyecto. Una vez que tengo el diseño del proyecto, entonces empiezo a desarrollar el proyecto. Finalizo de desarrollar el proyecto, tengo mis componentes o productos, verifico una vez que empiezo a operar la operación, cómo está funcionando, y al final yo puedo determinar si el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. Entonces, allí está la demostración en que sí se puede determinar o aplicar matriz de marco lógico o cualquier herramienta metodológica para poder desarrollar proyectos. Pero además, tomado de esta fuente, en el proyecto se establece lo que nosotros conocemos como FODA. Y para ese proyecto de este negocio que se quiere poner un centro de mantenimientos, dice que tiene excelente ubicación, cuenta con personal capacitado, si están en capacidad de innovación, hay rapidez en el servicio, atención disponible todo el tiempo que lo requiere el cliente y además hay una buena facilidad para dar promoción al servicio. Pero no todo es color de rosas, también hay ciertas debilidades. La infraestructura de local es limitada, no hay mucha variedad de equipos, hay escasa confiabilidad de los clientes porque es un local nuevo. También hay amenazas. Si hay amenaza, hay mucha competencia y también muchos efectos políticos, económicos, entre otras cosas. Pero hay una única oportunidad que hay que aprovecharla, que las tecnologías son dinámicas y siempre van a estar en uso en función de los requerimientos y necesidades de los seres humanos. En este sentido, entonces, planteamos lo que nosotros conocemos como árbol de problema y que se transformó posteriormente en una estructura analítica del proyecto. Es decir, tenemos aquí nuestro resumen narrativo. En otras palabras, en el momento que yo hago esto, hago mi árbol de problemas, mi árbol de objetivos, llego a una estructura analítica del proyecto y la información que debo poner en esa primera columna, tengo que copiar y pegar. ¿Sí? Aquí voy a copiar lo del componente 1, lo del componente 2, componente 3. Actividades del componente 1, actividades del componente 2, actividades del componente 3. Tengo aquí el propósito, lo copio y lo pego, y tengo las finalidades, las copio y las pego. Aquí está la clave para poder decir, bueno, ¿y qué información genero? Aquí la generó. Esto no se inventa. Esto no es que yo pongo cualquier cosa y listo. Yo me doy cuenta si hay coherencia o no hay coherencia. Por eso decía, lógica horizontal, correspondencia, ¿sí? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Yo con esto puedo armar mi matriz de marco lógico. Bien. Y, en otras palabras, esta es mi estructura analítica del proyecto. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Ahí tenemos también un árbol de problemas y lo puedo traspasar a mi matriz de marco lógico como base. Copio y pego. Bien. Vamos a ver ahora la segunda columna. La segunda columna corresponde a los indicadores.
dice que los indicadores deben ser objetivos. ¿Qué significan objetivos? Que sean concretos, que sean verificables. Bien, que sean verificables. Es decir, yo necesito primero identificar el indicador, necesito especificar el grupo beneficiario, tengo que cuantificarlo, establezco su calidad en el tiempo y defino la ubicación. El indicador correctamente planteado debe ser específico, es decir, que sea medible, que lo pueda determinar a un costo aceptable, que sea pertinente y que esté en función del tiempo. Que esté en función del tiempo. Bien. Veamos un primer ejemplo. Estamos tomando del ejemplo ya planteado, dice reducir los costos de la TIC, que estoy a nivel de lo establecido. Bien, elegimos, yo necesito que mi indicador significa costos operativos, ¿sí? Costos operativos, ¿sí? Empiezo viendo la cantidad. Dice que yo necesito que el 90% de las pymes vayan a tener un 35% de reducción de costos al año. Calidad, necesito incrementar la rentabilidad. ¿Cuál es el grupo meta? Las pymes. ¿Dónde está localizado? En Manta. ¿En qué tiempo? Un año después. Entonces vengo y lo escribo aquí, hago una combinación y digo que al menos el 90% de las pymes de TICS han reducido sus costos operativos en un 35% al año del proyecto. Bien, partí de algo general y luego tuve que resumirlo. Bien, dice que los indicadores tienen la siguiente función, me especifican los efectos para poder medir cómo va mejorando el proyecto, cómo va siendo exitoso. Debe estar en función de calidad o de la C4 en general, debe ser medible y verificable, me permite o me ayuda para controlar el avance y el éxito del proyecto, me mide el desempeño del proyecto y además puedo determinar si el objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son descripciones operativas. Es un valor identificable en una variable y me da prácticamente una descripción específica cuantitativa. Bien. Los indicadores me permiten establecer metas, son relevantes en el proceso, me permiten especificar la evidencia y además verificar los logros del proyecto. Bien. Deben ser cuantitativos, están en función de la C4, deben ser claros, precisos y pueden ser administrables. Los indicadores tienen al menos 4 atributos, deben ser específicos, pertinentes, deben ser mensurables y deben ser desde el punto de vista práctico. Deben ser prácticos. Bien. Todos los indicadores verificables están caracterizados, ¿sí?, a nivel de finalidad, a nivel de propósito, a nivel de componente o a nivel de actividades. A nivel de finalidad, miden el impacto general. Miden el impacto general. A nivel de propósito, describen los logros. A nivel de indicadores, me permiten determinar los productos o servicios. Y a nivel de indicadores de actividades, a través del presupuesto. ¿Sí? Presupuestos, productos o servicios, logros y la contribución del proyecto. Bien. Ahora ya tenemos columna número 1 y columna número 2. Y observamos que están los indicadores de la finalidad, los indicadores, un indicador al menos, un indicador por cada uno de ellos. Tenemos un indicador por resultados, ¿sí? Tenemos un indicador por componentes y tenemos varios indicadores por actividades que no es más que el presupuesto. Bien, veamos otro ejemplo de indicadores. Dice que yo tengo el indicador, ya aquí lo tengo redactado, pero veamos cómo lo desagrego. ¿Cuál es su objetivo? Reducir los costos operativos. Sí, aquí está, reducir costos operativos. Bien. En este caso, ¿cuál es el indicador? Costos operativos. ¿Qué cantidad quiero reducir? El 35%. ¿De cuántas pymes? Del 90%. ¿De quiénes? De las pymes de TIC de Manta en un año. Entonces,
El material ustedes ya lo tienen, para que vayan, ya mejor dicho, lo tienen desde hace 4 o 5 semanas atrás. Aquí está en que ustedes estén revisando y leyendo. Jóvenes, si desean pasar, tienen que revisar información, tienen que leer, tienen que hacerlo. No es fácil pasar la asignatura. Así estemos de manera virtual, el estudiante tiene que demostrar, y más aún que están trabajando entre más de 3 estudiantes, de entre 3 y 5 estudiantes, para un trabajo. Así que por favor, tienen que esforzarse si quieren pasar. Yo me he esforzado dándole la información, yo me he esforzado o trato de dar lo mejor explicándole. Entonces también esto es un trabajo de parte y parte. Un cuarto ejemplo, aquí también lo tengo en 4 pasos. El indicador es el rendimiento de desarrolladores de software. Necesito trabajar con 10 desarrolladores de software para incrementar rendimientos, cantidad. Dice que de esos 10 desarrolladores de software quiero ver sobre las metodologías ágiles y además en qué tiempo, entre junio y noviembre del 2019. Bien, aquí lo tenemos de la misma manera. Sacado, elegimos el indicador rendimiento, 10 desarrolladores, aplicando metodologías, desarrolladores de software de la FAXI, 5 meses. Entonces, cualquier ejemplo que se ponga debe tener la facilidad para poder establecerlo de esta manera. ¿Cuál es la importancia de los indicadores? Que deben permitir llegar a los beneficiarios, me permiten focalizar la cobertura, es decir, si verdaderamente está llegando a los beneficiarios. Conocer el desarrollo de ejecución de los proyectos, ver el índice de gestión, es decir, el fracaso o el éxito del mismo, observar si hay cambios y conceptualizar los impactos del proyecto. Así me voy dando cuenta cómo voy a establecer la función de los indicadores. Bien. ¿Cómo sé si un indicador está correctamente elaborado? A través del LEAMO. A través del LEAMO. Es decir, tengo que ver si el indicador está limitado en el tiempo, ver si es específico, si el indicador es alcanzable, si se puede medir y si se lo puede observar. Si cumple con esto, entonces el indicador está adecuadamente redactado o propuesto. Aquí tenemos otros ejemplos de indicadores. Podríamos también poner indicadores de tipo gráfico, de manera visual, como ustedes quieran. Bien. Ahora la columna 3, medios de verificación o medios o fuentes de verificación. Es decir, son los documentos que me van a probar. Si a mí me preguntan, ¿qué edad tienes? 54 años, por favor, muéstreme su cédula. Tengo que demostrarle con la cédula. ¿Cómo se llama? José Basurto. Deme su cédula. Sí. Si me preguntan, ¿dónde vives? En Tarqui. Muéstreme un recibo de luz, agua o teléfono. Tengo que demostrar la evidencia. Los documentos de demostrar la evidencia deben permitir verificar la información que estamos dando. Verificar la información que estamos dando. Esta información debe ser fácil de obtener. Dice, sin embargo, ¿cómo se lo obtiene? Las evidencias se lo obtienen de muchas maneras, de muchas formas. Pueden ser digitales, pueden ser en físico. La podemos obtener investigando en el internet, en una página web. La podemos investigar en un documento de prensa. La podemos investigar asistiendo a ferias. La podemos investigar asistiendo a ponencias, a conferencias, la podemos obtener asistiendo a un sinnúmero de eventos, inclusive hasta cuando vamos en la calle. Los indicadores son medios o fuentes de verificación. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de los desarrolladores y tenemos también los medios de verificación. Tenemos los medios de verificación de cómo poder demostrar el indicador. ¿Cómo vemos de los desarrolladores de software? A través de pruebas de protocolos, a través de las factibilidades, a través de encuestas, a través del cronograma de desarrollo, de reportes, entre otros. Bien. Aquí ya tenemos ahora los indicadores, columna 2 y columna 3. Indico esto y también estoy indicando dónde puedo encontrar esa información y así sucesivamente.
observamos que ya me aparece un presupuesto del proyecto y lo puedo demostrar a través de los elementos que tenemos allí. Los factores externos también son llamados supuestos. Pues bien, los supuestos no son más que los riesgos. Los supuestos no son más que los riesgos del proyecto. Bien, sin embargo, nosotros los identificamos como riesgo, como situaciones malas, como situaciones adversas. Sin embargo, tenemos que redactarlo en términos positivos. Por ejemplo, si yo voy en este momento, si estamos dando clases virtuales, yo necesito ahorita internet y energía eléctrica, al menos esas dos cosas. Entonces, un riesgo es que se vaya el internet, se vaya la energía eléctrica, ¿sí? Se vaya la energía eléctrica, sin energía eléctrica, sin internet. Eso sería en cuestión de riesgo en estado negativo. Estado positivo, servicio, quiero que el servicio de internet sea permanente y estable. Mírenme. Sobre la energía eléctrica, necesitamos un servicio de energía eléctrica también estable y permanente. Lo identificamos como una situación negativa y lo expresamos como una situación positiva. Y se lo sitúan en cada uno de los niveles, dependiendo si es actividad, dependiendo si es componente, propósito o finalidad. Bien, el papel de los factores son importantes, perdón, de los riesgos son importantes porque me permiten saber los posibles problemas en que puede estar inmerso el proyecto y yo puedo establecer un plan de contingencia. Los riesgos son aquellos que nosotros no lo podríamos controlar en caso de que suceda. Pregunto, ¿puedo controlar que se vaya el internet? A ver, participen. ¿Yo puedo decidir que el internet no se me vaya? Yo como usuario. No, profe. No, ¿verdad? No podemos controlarlo. ¿Puedo controlar que mi computadora en este momento no se me dañe? Puedo decirle abracadabra, computadora, no te dañes. ¿Puedo hacer eso? No, ¿verdad? Tampoco. No. ¿Puedo decidir en este momento, a ver, señores, la clase ha finalizado? ¿Lo puedo decidir sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, lo que yo puedo decidir, lo que sí está a mi alcance hacerlo, no es un riesgo. ¿Estamos claros? Bien. Dice que los riesgos son condiciones que siempre existen. Siempre existen riesgos. Nosotros sabemos en este momento que hay el riesgo de que pueda irse la energía eléctrica, que hay el riesgo de que pueda irse el servicio de Internet. Y dice que los riesgos deben ser importantes y deben tener probabilidades de ocurrencia. Bien. Imaginémonos que estamos dando clase en lugares periféricos, hablemos por el campo. La probabilidad de que se me vaya el internet, de que sea inestable, la probabilidad de la inestabilidad del internet en zonas alejadas, en zonas rurales, en zonas de campo, ¿es alta o baja? Sería alta. Es alta, ¿verdad? Es alta. ¿Ya? Cuando la probabilidad de ocurrencia es alta, y yo digo, señores, nos vamos a dar las clases, voy a estar, o todos ustedes deben estar en el Aromo, en el Arroyo, por allá, esos lugares. Bien, es prácticamente inminente de que no va a ser la clase con normalidad. Al no ser la clase con normalidad, lo que me pasó el día martes, creo que a todos nos pasó el día martes, ¿verdad? El día martes que se fue la energía eléctrica, se intentó retomar el internet, fue difícil, ¿verdad? Entonces, esos son riesgos. ¿Cuál fue entonces el resultado? De que la clase no se efectuó, de que no se cumplió con la planificación en ese día. Bien, continuemos. Bien, los riesgos me permiten prever, perdón, los supuestos, ¿sí? Me permiten prever los riesgos, es decir, estar atento, puede pasar, puede suceder. Bien, ¿cómo se los elaboran? Nosotros, los análisis involucrados me van a permitir
dar cierta pauta, yo me puedo dar cuenta en el árbol de objetivos, el sentido común, el FODA, entre otras cosas. Bien, ya dijimos que los supuestos o riesgos yo los tengo que identificar tal como son, ¿sí? Pero los tengo que escribir en forma positiva. Ya dijimos, probabilidades de que el internet sea inestable y se vaya son altas. Sentido positivo, yo quiero, en sentido optimista, podríamos llamarlos así, en sentido optimista, que el servicio de internet y de energía eléctrica sea estable y permanente. Bien, a eso se refiere. Bien. Entonces, yo necesito empezar a determinar y a eliminar los factores de manera clara, si son importantes o si es probable que ocurra. Hay que valorarlos, de qué forma pueden ser resultantes, probabilidad de ocurrencia o probabilidad de no ocurrencia, entre otras cosas. Bien, para esto yo tengo que hacer el siguiente análisis. Primer paso, necesito saber si el supuesto es externo al proyecto. Si no es externo al proyecto, entonces no lo incluya. Si es externo al proyecto, entonces preguntar como segundo paso, ¿es importante? Si no es importante, no lo incluya. Si es importante, paso al tercer paso. Probabilidad de ocurrencia. Si es mayor al 60-70%, es un supuesto fatal, es un riesgo inminente, pare, abandone el proyecto o rediseñe. Si es 50-50 o menor de probabilidad de ocurrencia, entonces continúe con el proyecto. Esto también se llama factibilidad técnica. Bien, aquí ya tenemos mi resumen narrativo, columna 1, y tengo la columna 4. Miren, ve, dice, la rentabilidad de las pymes se mantienen. Es decir, yo quiero que se mantenga la rentabilidad y también los costos operativos. Yo no estoy aquí diciendo que no están. Los costos operativos se mantienen. No digo los costos operativos bajan. Lo mismo los rendimientos, lo mismo los precios, que los convenios y proveedores se mantengan y se respete el contrato. Bien. Hay otros factores, aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? de supuestos, mano de obra calificada y disponible. Esto se refiere a escasez de mano de obra o paralización de trabajos. Contar con equipos, proveedores atendiendo todos los requerimientos, entre otras cosas. ¿Sí? En resumen, nosotros ya terminamos y es la forma, y ya lo vimos anteriormente, de cómo es que se llena mi matriz de marco lógico. Cómo es que se llena la matriz de marco lógico. Ahí está. En otras palabras, ahí tenemos la matriz desarrollada. Ese cuadrito ustedes tienen que hacerlo en el deber, pero del proyecto relacionado a ustedes. Tienen para guiarse ahí. Bien, una vez que ya empiezo, ya tengo mi diseño del proyecto, escuchen, ya tienen diseñado el proyecto, entonces empezamos a programar la ejecución. Empezamos a programar la ejecución. Materiales necesarios, los costos que ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el cronograma, y entonces tenemos que empezar a organizar. En recursos tengo que empezar a ver quiénes son personal a contratar, materiales conseguidos, etc. Bien. En los cronogramas yo tengo que hacer así, tratar de no hacerlo, mire, me tengo las mismas actividades, ¿ve? ¿Sí? Tengo las mismas actividades prácticamente, ¿sí? Me cambió el componente 1, en este caso, iniciar el proyecto, ¿sí? Realizo un diagnóstico, realizo el diseño, estoy hablando de un proyecto de desarrollo el proyecto y finalizo con la implantación. Y voy poniendo en los tiempos que voy a realizar. Una de las tantas maneras de realizar cronogramas. Lo puedo hacer por semanas, ¿sí? No es necesario que incluso lo haga así, lo puedo hacer manualmente también. Ahí están. Ahí está otra forma. Puedo desagregarlos con subactividades, medios de verificación. Ya eso depende a qué nivel de detalle lo quieran hacer. Recomendaciones, háganlo a este nivel. Si ya quieren detallarlo, como aquí de esta manera, si ya lo quieren detallar como de esta manera, o hay otras cosas, yo también tengo unos detalles bastante pequeños en proyectos,
pero eso de allí ya implica más trabajo e implica que los costos del proyecto van a subir, salvo que sea consultoría. Bien. ¿Cómo valoro la calidad del proyecto? La calidad del proyecto yo valoro de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que vaya a tener el mismo, justificando la necesidad de intervención, que los objetivos sean pertinentes, constatando y verificando la lógica horizontal del proyecto y vertical, que el cronograma y presupuesto sean razonables, que los indicadores sean reales, que los riesgos sean identificados y además contar con toda la documentación al respecto. Seguimos también, ya tenemos el documento y empezamos a verificarlo. Verificamos que el objetivo esté claramente definido, que la relación sea lógica, que los resultados, es decir, los productos entregables sean claros, sean realistas las relaciones entre todos los elementos. Solamente las actividades necesarias. Si usted sobredimensiona actividades o duplica o triplica, los presupuestos se suben. Los presupuestos se suben. Por eso, solamente las actividades necesarias y de esa manera ustedes buscan las estrategias de cómo iniciar su proyecto. ¿Cómo verificamos si un proyecto es viable? Pues bien, primero identificamos todas las actividades de resultado y ver que el presupuesto alcance. Segundo, responder las preguntas relacionadas, examinar los objetivos, porque a veces el cliente pide algo, demasiado trabajo, pero quiere pagar muy poco. Si es necesario pedirles información o estudios complementarios y formular recomendaciones. Formular recomendaciones. En ese documento del proyecto, yo necesito empezar a ver el área de intervención, de ejecución y de viabilidad. Es decir, es importante ir a sitio, ir a verificar, a ver, ¿dónde es que necesita que pongan los puntos de internet o el access point? ¿Dónde quiere que lo ponga? ¿Cuál es el área que ustedes quieren que le haga el barrido del enlace de internet? A eso se refiere la intervención. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, nosotros ahora partimos de esto. Miren, partimos con un perfil del proyecto, hemos partido con un perfil del proyecto, identificando el problema, identificando lo que el cliente quiere para darle la solución correspondiente, y en ese sentido empezamos o pasamos a pasar a hacer un perfil 2, ya donde el proyecto ya está, observen los cuadros celestes, ya están claramente definidos, hasta que llegamos a una etapa de diseño detallado. Es decir, ya tengo completo, vuelvo a validar lo que se necesita. Cuando hablamos de programas, déjenme ver si tengo acá, no está ahí, significa que es un conjunto de proyectos. Un programa es un conjunto de proyectos. Ustedes como profesionales de ingeniería tienen que esto saberse de memoria. Programa es un conjunto de proyectos. Cada proyecto va a tener un propósito, un componente y una actividad. Cada uno de ellos. Bien. Ahora sí, cuando ya empiezo a desarrollar, cuando ya empiezo a hacer prueba, yo tengo que comparar lo que planifiqué con lo que estoy ejecutando. Tengo que empezar a comparar lo que planifiqué versus lo que estoy desarrollando. Bien. Pero también necesito hacer informes. Los informes, así como ustedes lo ven, en una sola lámina. ¿Sí? Desde luego, tengo que ponerle qué tipo de informe es, ¿sí? Si quieren ponerle hoja membretada, entre otras cosas. ¿A quién va dirigido? ¿De parte de quién? ¿En qué fecha? ¿A qué proyecto se refiere? ¿Cuál es la actividad que va a realizar? ¿En qué estado está el proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Próximo informe. Pueden poner particular que comunico para fines pertinentes, atentamente, y la firma. Y basta. En una sola hojita, de manera sencilla, pueden hacer los informes de manera puntual. Bien, ahí tenemos un informe a nivel de, aquí un informe, informes de logros, ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos informes alertivos, es decir, cuando detectamos algún problema y también lo comentamos. ¿Cuáles son
las causas más frecuentes para que podamos determinar un marco lógico mal planteado. Aparte de lo que tenemos allí, voy a decirles lo primero. Cuando no han utilizado los términos adecuados, acuérdense que en proyectos la palabra no existe, no debe incluirse. En proyectos a nivel del resumen narrativo, todos los elementos tienen que iniciar con un verbo en infinitivo. Deben tener coherencia y lógica horizontal y vertical. Ahora sí, adicionamos lo que tenemos aquí. Cuando un proyecto tiene dos o más propósitos, todos los proyectos tienen un solo propósito. Verifiquen los ejemplos en la estructura analítica del proyecto y está solito. Cuando el propósito no describe el efecto directo, cuando los indicadores no están en función de la C4, cuando los indicadores no son independientes, cuando los supuestos no son específicos, no son externos y no están en el nivel apropiado, entre otras cosas. Es fácil darse cuenta sin necesidad de saber o ser especializado en el tipo de proyecto informático. En síntesis, no hay que olvidarse que el marco lógico siempre toma importancia a los involucrados y de manera general al problema y su relación causa-efecto. Si esto está mal identificado, todo el proyecto va a estar mal. Yo necesito tener claro el propósito. ¿Qué quiero? Los indicadores en función de la C4, al menos un supuesto por cada nivel, entre otras cosas. Hay un software llamado TMAT que existe para realizar marco lógico. No me gusta mucho, no es muy amigable. Prefiero trabajarlo en Excel. Bien. Los proyectos siempre se van a sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Significa que para la etapa de diseño yo necesito tener el marco lógico o cualquier herramienta metodológica. Empiezo a hacer un plan de ejecución física. ¿Sí? Planifico mi ejecución física financiera. Ejecuto, voy haciendo informes de tipo alertivo, de resultados o especial. Empiezo a evaluar y puedo al final realizar una evaluación ex post y determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Bien, entonces, miren cómo ya va evolucionando y cómo hemos tenido que determinar nuestro diseño del proyecto. Ya les había indicado que nosotros tenemos el TMAT como una de las herramientas. Es un software de plataforma de Windows. Es completo, pero reitero, personalmente no me gusta mucho, pero sin embargo, ahí se los dejo. Bien. En resumen, cualquiera que sea el ciclo de vida del proyecto, se parte desde la identificación de ideas, se empiezan a definir los objetivos, se determina el diseño, el análisis, ejecución, evaluación ex post, empieza a operar y listo para que nosotros lo podamos establecer dentro de nuestro proyecto. Bien. Y vamos a finalizar con dos frases, una del señor Bernard Shaw, que dice, algunas personas ven las cosas y preguntan, ¿por qué? Yo sueño con cosas y digo, ¿por qué no? Entonces, nunca me imaginé dentro de mi vida profesional, primero, ya verme trabajando en un proyecto, no trabajando como empleado, sino verme en un proyecto que esté dirigiendo en la calle, que esté poniendo un poste, que esté poniendo una cámara de CCTV. Nunca me imaginé. Y cuando ya lo estaba haciendo, me pregunté, ¿por qué no? Ya lo hice. Así mismo. No hay cosas difíciles si no lo intentan. Lo que se quiere es que ustedes sean no un estudiante, sino que sean un profesional autónomo. ¿Sí? Ustedes en este momento tienen y pueden decidir qué hacen, si revisan información, si no la revisan. Deben ser estudiantes o profesionales capaces en que realicen su propio autoaprendizaje y que sepan diferenciar en que estudiar es relevante antes que graduarse. ¿De qué me vale graduarme si no sé nada?
¿Qué tipo de profesional voy a ser? Aquí no se trata de que, no importa, lo que quiero es el cartón. Va a ser un profesional mediocre y frustrado. Entonces, queridos alumnos, hemos finalizado con la clase del día de hoy. Ya tienen los elementos como para poder realizar el ir avanzando con su trabajo, con su trabajo, y nos podamos ya presentar un buen trabajo de la materia. Bien, no los estoy amenazando, no los estoy asustando, pero lo que sí les digo que los trabajos sí los reviso de manera minuciosa. Sí los reviso de manera minuciosa y por lo tanto, queridos alumnos, hay que empoderarse de algo que es para el bienestar de ustedes. En este caso, es la situación del aprendizaje. Bien, reitero mi agradecimiento, pues qué pena que apenas hayan 25 estudiantes, empezamos con 4 o 6 estudiantes, tienen que ir mejorando la responsabilidad y la puntualidad. No acepto excusa que profesor que recién llegaba, que no, ustedes ya sabían horario. Ustedes se han dado cuenta que 5 minutos antes yo activo la plataforma. 5 minutos antes. Yo en ese momento ya incluso a veces tengo ya hasta la presentación compartida. Bien. No pierdan tiempo, queridos alumnos. Estamos semana 5, prácticamente se fue la semana 5. Me quedan 2 semanas más académicamente para que ustedes entreguen el 10 de enero de 2021 los trabajos restantes, que equivalen a 7.5. De mi parte, gracias, que tengan buena tarde y un buen fin de semana. Hasta pronto. Pasen bien. Listo, ingeniero, gracias. Ya, cuídese. Un abrazo. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta pronto, ingeniero. Hasta pronto. Chao, chao.